El hedor de carne pudriéndose invadió los pasillos del palacio de Rambouillet como una presencia maligna, arrastrando consigo el terror silencioso de los cortesanos que susurraban oraciones desesperadas en los rincones oscuros. Era marzo de 1947 y el hombre que antaño se había erguido como el sol radiante de Francia, Francisco I de Francia, yacía agonizante en aposentos que más parecían una cámara de tortura divina. El olor fétido que emanaba de su cuerpo real no era solo físico, era el olor de la propia muerte de la gloria, de la magnificencia que se desmoronaba célula por célula, dejando apenas una cáscara humana consumida por una enfermedad que los médicos de la época llamaban simplemente el mal del rey, pero que los susurros de los pasillos describían como la maldición de un hombre que había desafiado tanto a Dios como al destino. 28 años antes, cuando las trompetas anunciaron su coronación en Reims, Francisco de Valois no era solo un rey. Era la personificación del Renacimiento francés, un coloso de 2 metros de altura cuya presencia se sentía antes incluso de ser vista. Sus ojos azules brillaban con la intensidad de un hombre que creía haber nacido para reescribir la historia de Europa. Las crónicas de la época describen a un monarca cuya voz retumbaba en las salas como un trueno contenido, cuyos gestos estaban calculados con la precisión de un maestro dirigiendo una sinfonía de poder. Cuando caminaba por los salones de Fontainebleau o por los jardines de Chambord, castillos que él mismo había ordenado erigir como monumentos a su grandeza, los nobles se inclinaban no solo por obligación, sino por una reverencia casi religiosa ante su presencia magnética. Era el rey que había transformado Francia en un centro cultural sin precedentes, atrayendo a artistas como Leonardo da Vinci, quien falleció en sus brazos en Amboise. Arquitectos italianos que rediseñaron el paisaje francés con sus obras maestras, poetas que cantaban sus glorias en versos que reverberaban por toda Europa. Francisco no solo gobernaba, irradiaba poder como el sol irradia luz, y su corte era un universo gravitacional donde planetas nobles orbitaban alrededor de su fuerza magnética. Las embajadas extranjeras llegaban a Fontainebleau y quedaban asombradas no solo por la ostentación de riqueza, sino por el aura casi sobrenatural de un hombre que parecía haber sido elegido por los propios dioses para gobernar. Pero los dioses, como Francisco descubriría de manera brutal, tienen memoria larga y paciencia corta. El primer indicio de su caída no vino a través de batallas perdidas ni intrigas palaciegas, sino a través de una herida que se negaba a cicatrizar. Era 1544, y el rey, entonces de 50 años, había sufrido un accidente durante una cacería en los bosques de Villers-Cotterêts. Una caída aparentemente insignificante, un corte en la pierna que debería haber sido solo otra cicatriz de guerra para exhibir con orgullo. Pero esa herida era diferente. Era como si la propia carne real hubiera perdido su capacidad divina de regenerarse. Los cirujanos de la corte aplicaron los mejores tratamientos conocidos: sanguijuelas, cataplasmas de hierbas raras importadas del oriente, oraciones susurradas por sacerdotes que juraban poseer poderes curativos especiales. Nada funcionaba. La herida comenzó pequeña, una mancha rosada en medio del muslo derecho, pero fue creciendo con una persistencia casi inteligente. Al principio, solo eran unos centímetros de carne irritada. Después, una caverna que se profundizaba día tras día, liberando un líquido amarillento que manchaba las medias de seda real y dejaba un rastro nauseabundo por donde pasaba el rey. Francisco, sin embargo, continuaba sus actividades normales con una determinación que rozaba la locura.
Recibía embajadores mientras el dolor latía como martillo contra yunque en su pierna. Firmaba decretos reales mientras el sudor frío de 1900, la agonía, resbalaba por su frente aristocrática. Participaba en ceremonias solemnes mientras internamente gritaba de una tortura que ningún verdugo medieval podría haber imaginado. Los médicos reales. Ambroise Paré, considerado el mejor cirujano de Europa, y Jean Fernel, cuyo conocimiento anatómico era legendario, fueron llamados a los aposentos reales con frecuencia cada vez mayor. Sus reuniones secretas en los pasillos de Fontainebleau se convirtieron en un ritual sombrío de confesar incompetencia ante algo que desafiaba toda la ciencia médica de la época. Majestad, susurraba Paré durante los exámenes, la herida parece tener vida propia. El rey, recostado en la cama real mientras los médicos examinaban la caverna creciente en su pierna, mantenía los ojos fijos en el techo ornamentado, pero detrás de la máscara de serenidad real, algo se desintegraba lentamente. El dolor se convirtió en su compañero constante, una presencia malévola que lo seguía desde el momento en que despertaba hasta el intranquilo atardecer. Durante las audiencias reales, Francisco desarrolló el hábito de apretar los brazos de la silla con una fuerza que hacía que sus articulaciones se volvieran blancas como el mármol. Los músculos de su mandíbula se contraían en una tensión permanente que transformó su expresión real en una máscara de resistencia heroica. Los cortesanos más observadores comenzaron a notar señales sutiles, la forma en que el rey dudaba antes de levantarse, el modo en que su mano derecha inconscientemente masajeaba el muslo herido durante largas conversaciones. El pálor que comenzó a reemplazar el bronceado saludable de un hombre acostumbrado a las cacerías al aire libre. Pero Francisco I no era solo un hombre, era un símbolo, una institución viva de la monarquía francesa, y los símbolos no pueden mostrar debilidad. Así que, cuando el dolor se volvía insoportable durante las ceremonias públicas, él desarrollaba una técnica de respiración profunda para disimular los espasmos, presentándolos como momentos de reflexión majestuosa. Cuando el líquido de la herida manchaba sus calzas durante recepciones diplomáticas, simplemente se cambiaba de ropa y proseguía como si nada hubiera ocurrido. Cuando las noches se convirtieron en un infierno de insomnio, salpicado de gemidos, ahogados contra almohadas de terciopelo, empezó a despachar con sus ministros a primeras horas de la mañana, usando la actividad frenética como fuga de la tortura y física. Las cartas de la época, descubiertas siglos después en los archivos secretos del Vaticano, revelan una correspondencia desesperada entre Francisco y diversos especialistas médicos europeos. Una carta dirigida al médico personal del Papa, fechada en septiembre de 1545, describía con detalle la progresión de la herida. La carne se deshace como tierra húmeda, y cada intento de tratamiento parece solo alimentar a esta cosa terrible que crece dentro de mí. Sueño cada noche que algo se mueve bajo mi piel, algo que no debería estar ahí, algo que me consume de dentro hacia afuera. La caligrafía, normalmente firme y elegante, temblaba en las palabras más dolorosas, revelando una vulnerabilidad que el rey jamás permitiría ver a sus súbditos. Paralelamente a su deterioro físico, la herida empezó a afectar su capacidad para gobernar con la misma energía titánica que había caracterizado su reinado. Las reuniones del Consejo Real, que antes se prolongaban durante horas con Francisco, dominando cada discusión con su carisma, se fueron acortando. El rey adquirió el hábito de permanecer sentado durante audiencias que tradicionalmente requerían que él permaneciera de pie, y cuando le preguntaban acerca de ello, respondía, simplemente que la majestad real no necesita dar explicaciones a nadie. Pero todos podían ver la verdad en sus ojos.
El dolor estaba venciendo a la altivez real. El invierno de 1545 trajo una nueva dimensión de horror a la situación. La herida, que ya se había expandido hasta el tamaño de una moneda, empezó a producir un olor característico que los médicos reconocieron con creciente espanto, el olor dulce y nauseabundo de la gangrena. La carne alrededor de la herida adquirió un color amarillento que se extendía como tinta derramada en tela, y pequeñas venas oscuras empezaron a aparecer irradiando desde la caverna central como rayos negros de un sol maligno. Francisco, observando la progresión en un espejo de mano durante uno de los exámenes médicos, susurró apenas: «Así es como muere un rey, pedazo a pedazo». La corte empezó a reaccionar a la transformación de su monarca con una mezcla de terror reverente y fascinación mórbida. Los cortesanos desarrollaron una nueva etiqueta no oficial: acercarse al rey solo cuando fuera estrictamente necesario, mantener las conversaciones breves y siempre posicionarse de modo que el viento no trajera el olor creciente que emanaba de los aposentos reales. Las damas de la corte empezaron a llevar pequeños saquitos perfumados, no como un accesorio de moda, sino como protección contra el hedor real que se había vuelto una presencia constante en el palacio. Las crónicas de la época, escritas por cronistas que presenciaron los eventos, pero solo se atrevieron a registrarlos décadas después, describen escenas que parecen salidas de una pesadilla febril. Durante un banquete en honor al embajador español, en diciembre de 1545, Francisco insistió en presidir la mesa principal a pesar del dolor atroz. Testigos cuentan que, en medio del banquete, una mancha roja comenzó a extenderse por sus calzas reales. La herida se había abierto de nuevo. El rey, no obstante, siguió conversando sobre política europea como si nada hubiera sucedido, mientras los invitados luchaban por ignorar el líquido que goteaba lentamente de su silla real hasta el mármol del suelo. El año 1546 marcó el inicio de la fase más terrible de la agonía real. La herida se había extendido para cubrir casi todo el muslo derecho, y otras heridas menores empezaron a aparecer en distintas partes del cuerpo: brazos, espalda, cuello. Era como si la enfermedad hubiera descubierto el secreto de multiplicarse, creando un ejército de cavernas que consumían la carne real con una voracidad sistemática. Los médicos de la corte, en reuniones secretas cada vez más frecuentes, comenzaron a usar palabras que jamás se habían pronunciado en relación con el cuerpo sagrado de un rey: putrefacción, necrosis, muerte de los tejidos. Francisco desarrolló una rutina matutina que se había convertido en un ritual de horror. Al despertar, permanecía inmóvil durante algunos minutos, catalogando mentalmente cada nuevo dolor, cada nueva sensación de deterioro. Luego llamaba a sus sirvientes para el proceso de limpieza y curación de las heridas, un procedimiento que podía durar 2 horas y que transformaba sus aposentos en una versión lujosa de una sala de operaciones medieval. El olor a vinagre, hierbas medicinales y carne podrida se mezclaba con el perfume francés más refinado, creando una combinación olfativa que definía perfectamente la situación del rey: majestuosidad y putrefacción coexistiendo en el mismo espacio. Las noches se convirtieron en un viaje a través de círculos sucesivos del infierno personal. Francisco desarrolló insomnio crónico, no solo debido al dolor físico, sino porque había descubierto que ciertas posturas aliviaban temporalmente el sufrimiento. Pasaba horas sentado en un sillón especialmente modificado, con almohadones, dispuestos de manera que no ejercieran presión sobre las heridas, contemplando las llamas de la chimenea mientras su mente navegaba entre la lucidez dolorosa
y delirios febriles inducidos por la infección creciente. Durante esos periodos nocturnos de vigilia forzada, Francisco comenzó a recibir visitas de personas que no existían, conversaciones con Leonardo da Vinci sobre arte y ciencia, discusiones políticas con Carlos V, su mayor rival, que en realidad gobernaba el Sacro Imperio Romano. Encuentros místicos con santos franceses que le ofrecían consejos sobre cómo enfrentar la muerte con dignidad real. Los criados nocturnos, testigos silenciosos de esas conversaciones unilaterales, registraron en diarios privados, descubiertos siglos después, que el rey a menudo gesticulaba con entusiasmo durante esas audiencias fantasma, su voz alternando entre susurros confidenciales y proclamas reales dirigidas al aire vacío. La situación física se deterioró de forma exponencial durante los primeros meses de 1547. Las heridas, que habían comenzado como problemas localizados, ahora cubrían aproximadamente el 30% del cuerpo real. La mayor, en el muslo derecho, se había profundizado tanto que los médicos podían ver el hueso a través de la carne necrótica. El líquido que emanaba de las heridas cambió de color y consistencia. De amarillento y fluido se volvió verdoso y espeso, con un olor que los criados describían como el hedor de la propia muerte caminando por los pasillos. Francisco, sin embargo, mantenía una agenda real casi normal, como si la fuerza de voluntad pudiera suspender las leyes de la biología. Recibía embajadores mientras el sudor de la agonía resbalaba por su frente. Firmaba tratados importantes mientras sus manos temblaban incontrolablemente a causa de la fiebre. Participaba en ceremonias religiosas mientras internamente clamaba oraciones desesperadas por alivio o una muerte rápida. Su capacidad de disociar la mente del cuerpo se volvió casi sobrenatural. Testigos de la época relatan conversaciones perfectamente lúcidas sobre asuntos de Estado, mientras el rey literalmente se descomponía ante sus ojos. El embajador veneciano, en un informe confidencial para el Doge, fechado en febrero de 1547, escribió: Su Majestad Francesa presenta un espectáculo que desafía tanto la comprensión como la descripción. Es como si dos personas habitaran el mismo cuerpo. Una, el magnífico rey que conocemos, discutiendo política con brillantez inalterada. Otra, un hombre moribundo cuya carne se deshace como pergamino húmedo. El olor que emana de su persona real es tan intenso que tuve que colocar guardias con incensarios alrededor de la sala de audiencias. Temo que estemos presenciando no solo la muerte de un hombre, sino la desintegración literal de la propia idea de la majestad divina. Los médicos reales, desesperados, comenzaron a probar tratamientos cada vez más extremos y místicos. Sangrías diarias, con sanguijuelas importadas de Hungría, consideradas las mejores de Europa. Cataplasmas hechas con hierbas raras, traídas por comerciantes árabes que prometían tener propiedades milagrosas. Oraciones especiales realizadas por sacerdotes que juraban haber presenciado curaciones sobrenaturales. Incluso rituales paganos, discretamente incorporados a los tratamientos, con curanderos que susurraban encantamientos célticos mientras aplicaban ungüentos preparados según recetas supuestamente datadas de la época de Merlín. Nada funcionaba. Peor aún, cada tratamiento parecía acelerar la deterioración. Las sangrías dejaban a Francisco más débil y pálido, creando un ciclo vicioso donde la pérdida de sangre disminuía su resistencia natural, permitiendo que las infecciones se propagaran más rápido. Las hierbas exóticas a menudo causaban reacciones alérgicas que generaban nuevas heridas en áreas previamente sanas. Las oraciones, lejos de traer paz espiritual,
parecían resaltar la aparente ausencia de intervención divina, profundizando el desespero psicológico del rey. En marzo de 1547, Francisco tomó una decisión que sorprendió incluso a sus consejeros más cercanos. Decidió emprender un último viaje a Rambouillet, el palacio donde había pasado algunos de los momentos más felices de su juventud. El viaje, que normalmente habría durado medio día, se transformó en una odisea de 3 días debido a las constantes paradas necesarias para cambiar vendajes, limpiar heridas que se rompían con el movimiento de la carroza y permitir que el rey recuperara las fuerzas suficientes para continuar. La comitiva real que acompañó a Francisco en ese último viaje presenció escenas que jamás olvidarían. Durante la primera parada en una posada en Melun, el rey se desmayó al intentar descender de la carroza, y cuando los médicos examinaron su condición, descubrieron que varias heridas se habían abierto simultáneamente, empapando su ropa con una mezcla de sangre y pus que había transformado la tela real en una masa irreconocible. Francisco, al recuperar la conciencia, susurró solo: «Un rey no para, un rey continúa hasta el final». Al llegar a Rambouillet, Francisco fue llevado en brazos hasta sus aposentos favoritos, una suite con vista a los jardines donde solía cazar con halcones en su juventud. Pero el hombre que llegó al palacio era irreconocible. Su peso había descendido drásticamente, de un monarca imponente de 90 kilogramos a una figura esquelética de apenas 55. Su piel había adquirido una tonalidad amarillenta y cerosa que hacía que sus venas se vieran como un mapa azul oscuro trazado sobre un pergamino antiguo. Sus ojos, antaño brillantes y penetrantes, ahora se habían hundido en cavidades oscuras que los hacían parecer 2 agujeros negros en un cráneo cubierto de piel. El cuarto real en Rambouillet se transformó rápidamente en algo que más parecía una cámara mortuoria prematura. El olor a putrefacción era tan intenso que los criados tenían que cambiarse de ropa varias veces al día y usar máscaras improvisadas con hierbas aromáticas solo para poder permanecer en el ambiente. Las ventanas permanecían siempre abiertas, no tanto para ventilar la estancia, lo cual sería imposible, sino para permitir que parte del hedor escapara y evitar que el palacio entero se contaminara con el olor de la muerte real. Francisco, sin embargo, conservaba su lucidez mental con una claridad que rozaba lo sobrenatural. Durante sus últimos días, dictó cartas a diversos monarcas europeos, redactó instrucciones detalladas para su sucesor, Enrique II, e incluso compuso algunos versos poéticos sobre la naturaleza transitoria del poder terrenal. Su voz, aunque reducida a un susurro ronco debido a la debilidad general, mantenía la autoridad real. Los criados y nobles seguían inclinándose cuando él hablaba, y cada palabra suya seguía siendo tratada como un decreto sagrado. Una de las escenas más terribles de sus últimos días fue presenciada por el padre real, Dom Guillaume du Bellay, quien registró el acontecimiento en su diario personal solo décadas después, cuando ya se acercaba su propia muerte. Durante 1600, la extrema unción, Francisco insistió en permanecer sentado en lugar de acostado, alegando que un rey recibe los sacramentos de Dios como un igual, no postrado como un súbdito. Cuando el sacerdote se acercó para aplicar los óleos sagrados, la herida principal se abrió de nuevo, empapando las vestiduras religiosas con pus verdoso. Francisco, viendo el horror en los ojos del padre, susurró: «Vuestra reverendísima está viendo cómo Dios trata a sus ungidos. Tal vez haya sido ungido con el óleo equivocado». Los últimos 3 días en Rambouillet fueron descritos por los pocos testigos presentes como un descenso literal por los círculos del infierno.
Francisco alternaba entre momentos de lucidez cristalina y delirios febriles en los que hablaba con personajes históricos muertos hacía décadas. Durante los períodos lúcidos demostraba un coraje que impresionaba incluso a sus médicos. Discutía asuntos de Estado, daba órdenes sobre cuestiones administrativas e incluso hacía comentarios sombríos sobre su condición. Al menos, dijo a su secretario particular, cuando muera nadie podrá decir que no hubo suficientes señales de advertencia. Pero eran los delirios los que revelaban el verdadero terror interior del rey moribundo. Los testigos relatan que Francisco a menudo gritaba órdenes a ejércitos inexistentes, comandando batallas contra enemigos que solo él podía ver. En otros momentos imploraba perdón a personas que había condenado a muerte durante su reinado, susurrando los nombres de nobles ejecutados por traición décadas antes. Más inquietante aún, a veces conversaba con la propia muerte como si fuera una persona presente en la habitación, negociando plazos y ofreciendo tesoros reales a cambio de unos días más de vida. La mañana del 31 de marzo de 1547, Francisco despertó con una claridad mental repentina que alarmó a sus médicos. Era un fenómeno que ellos reconocían como el último resurgimiento de energía antes de la muerte. El rey ordenó que todos los espejos fueran retirados de sus aposentos, declarando que un rey debe morir sin ver en qué se ha convertido. También pidió que sus heridas fueran cubiertas completamente para que la muerte me encuentre vestido como un monarca, no como un mendigo leproso. Durante sus últimas horas conscientes, Francisco dictó una última carta dirigida a Carlos V, su eterno rival. La carta, descubierta en los archivos imperiales de Viena en el siglo XVIII, es un documento extraordinario de reconciliación y reflexión filosófica sobre el poder. «Mi ilustre primo», escribió el rey moribundo, «he descubierto que la muerte es la única fuerza que iguala a todos los hombres. En unas horas, ni yo ni vuestra majestad imperial tendremos más dominio sobre nada que no sean unos pocos metros de tierra fría. Use bien el tiempo que le queda. El poder es más frágil que la carne, y la carne, como vuestra majestad puede ver, es más frágil que el pergamino». El momento final llegó en las primeras horas del 1 de abril de 1547. Francisco, rodeado de sus médicos, sacerdotes y algunos de los nobles más cercanos, luchaba por respirar a través de pulmones que estaban siendo lentamente invadidos por la infección generalizada. Su cuerpo, consumido por la enfermedad, apenas sobresalía bajo las sábanas reales. Las heridas habían dejado de sangrar, no porque estuvieran cicatrizando, sino porque ya no había sangre suficiente para fluir. Sus últimas palabras, registradas por el secretario real que se mantenía junto a la cama con tinta y pergamino, no fueron dirigidas a Dios, ni a su familia, ni al reino, sino a la propia condición humana. Un rey es solo un hombre, a quien otros han acordado obedecer, pero la muerte nunca ha acordado con nada. Su voz se extinguió en un susurro tan bajo que los presentes tuvieron que inclinarse sobre la cama para escuchar las palabras finales. La majestuosidad es una ilusión muy costosa. Francisco I de Francia murió cuando la campana de la capilla de Rambouillet marcó las 3 de la madrugada. Su cuerpo, consumido por una enfermedad que los médicos modernos identificarían probablemente como una forma agresiva de fascitis necrosante, complicándose en septicemia, pesaba menos de 50 kilogramos en el momento de su muerte, menos de la mitad de su peso en su apogeo.
Las heridas que habían definido sus últimos años cubrían aproximadamente el 40% de la superficie de su cuerpo real, creando un mapa grotesco de putrefacción sobre lo que antaño había sido el cuerpo de uno de los hombres más poderosos de Europa. El proceso de preparación del cuerpo real para el funeral reveló detalles aún más impactantes sobre la extensión de la deterioración. Los embalsamadores, expertos acostumbrados a trabajar con cadáveres en diversos estados de descomposición, quedaron tan horrorizados con lo que encontraron que 3 de ellos se negaron a continuar con el trabajo. El informe oficial del embalsamamiento, mantenido en secreto durante más de 2 siglos, describe un cuerpo donde la distinción entre carne viva y carne muerta se había vuelto imposible de determinar, como si su majestad hubiera empezado a morir años antes de que su corazón dejara de latir. La muerte de Francisco I marcó no solo el fin de un reinado, sino el fin de una era en la que la majestad real se consideraba una fuerza casi sobrenatural. Su sucesor, Enrique II, ordenó que todos los registros médicos detallados sobre la enfermedad de su padre fueran quemados, intentando preservar la dignidad póstuma de la monarquía. Pero los testigos sobrevivieron, y sus recuerdos se convirtieron en susurros que resonaron por los pasillos del poder europeo durante generaciones. Lo que permanece más espantosamente claro en la historia de los últimos días de Francisco, y no es solo el horror físico de su deterioración, sino la forma en que logró mantener su autoridad real incluso mientras su cuerpo literalmente se pudría. Hasta su último suspiro, los criados se inclinaban ante él, los nobles solicitaban audiencias, los embajadores trataban sus palabras como decretos sagrados. Era como si la propia idea de la majestad se hubiera vuelto independiente del cuerpo que la portaba, flotando como un fantasma de poder sobre la realidad putrefacta de la mortalidad humana. Tal vez esa sea la lección más terrible y fascinante de la agonía de Francisco I, que el poder, una vez establecido, puede trascender incluso la destrucción física de quien lo detenta. El hombre murió pedazo a pedazo, pero el rey permaneció intacto hasta el último momento, como si la corona fuera una entidad separada que solo habitara temporalmente cuerpos mortales. Es una reflexión sobre la naturaleza ilusoria de la autoridad humana y sobre cómo construimos nuestras jerarquías sociales sobre cimientos tan frágiles como la carne que inevitablemente se pudre. En la cripta real de Saint-Denis, donde Francisco fue finalmente sepultado tras un funeral que costó el equivalente al presupuesto anual de una pequeña ciudad. Su tumba de mármol presenta la imagen de un rey en su esplendor, joven, poderoso, eterno. Pero quien conozca la verdadera historia de sus últimos días puede ver, en las líneas delicadamente esculpidas de su rostro de piedra, una ironía amarga sobre la distancia entre nuestra imagen pública y nuestra realidad privada, entre la persona que proyectamos al mundo y la fragilidad aterradora que ocultamos en nuestros aposentos privados cuando las luces se apagan y nos quedamos solos con nuestra mortalidad ineludible.